Vamos con este último vídeo sobre la Guerra Civil Española. En este caso, vamos con las terribles consecuencias que produjo nuestra Guerra Civil. Lo primero que tenemos que decir es que la Guerra Civil, como ha quedado claro, es uno de los momentos más importantes de nuestra historia, por lo menos de nuestra historia contemporánea. La marca completamente, como hemos venido viendo en estos vídeos anteriores, tanto por los combates como sobre todo por la represión, el exilio posterior, que fue muy traumático para un importante número de españoles, y por provocar una dictadura que duró 40 años. Aquí tenéis un árbol, un mapa mental con las consecuencias distintas que ha provocado la Guerra Civil Española, las demográficas, las políticas, económicas, sociales y culturales. Este es un marco de referencia al cual podéis volver las veces que queráis para situaros y para prepararos este punto. Vamos con las primeras de ellas, que son las consecuencias demográficas, el número de víctimas. No se aclaran los historiadores, dada la dificultad y la magnitud del trabajo, en cuántos muertos concretos provocó la Guerra Civil Española. Lo que sí parece bastante claro es que el número ronda el 500.000. Y lo que también parece bastante claro, y esta es la parte más triste de nuestra guerra, es que hay más muertos detrás de las líneas que en las propias líneas de combate. Esto es, hubo más muertos provocados por la represión de un bando y otro que muertos directamente en el campo de batalla. Fijaros que el número de muertos en combate lo sitúan más o menos hacia 95.000 soldados. Y eso que hubo batallas terroríficas, como la del Ebro, como la de Brunete, como la de Teruel, Belchite, Jarama, Guadalajara, batallas terroríficas en las que hubo un gran número de muertos, pero que sin embargo el número está bastante por debajo de las muertes provocadas por la represión. La represión franquista unos 98.000 y la republicana unos 45.000. Luego también hay que contar los muertos por hambre y enfermedad tras la guerra, los muertos en prisión, esto es obviamente del bando republicano, los muertos en el exilio al poco tiempo de pasar, con lo cual sumaríamos un total de 530.000. Cantidad de bajas bastante importantes, a las cuales habría que añadir, también desde el punto de vista demográfico, los no nacidos, es decir, aquella falta de nacimientos que hubo en ese año provocado directamente por el conflicto bélico, por la separación de las parejas, por las muertes de gente joven en esa época o por la posposición que se hizo de tener descendencia, porque la guerra obviamente no es el mejor marco para tener hijos. Vamos con el exilio. Ya durante la guerra se inició el exilio de lo que se llamaban los niños de la guerra del bando republicano. Ante las terribles imágenes que llegaban a toda Europa de niños muertos en los bombardeos, la República consintió en que una gran cantidad de niños españoles, también las cifras aquí varían, algunos sitúan 20.000, 30.000, no está claro, se fueran a distintos países europeos. Es el caso de Suiza, es el caso de Dinamarca, que tenéis ahí abajo, pero sobre todo es el caso de Rusia. La Unión Soviética recibió a gran cantidad de niños españoles que se fueron a este país comunista. Muchos de ellos volvieron en los años 60, los años 50, 60, finales de los 50, principios de los 60, en plena dictadura franquista, y otros no volvieron hasta la muerte del dictador. El exilio republicano tuvo distintos destinos, sobre todo en función de quién era el exiliado. Científicos, intelectuales tuvieron una salida buena a México. México era un país en ese momento socialista, en manos de un presidente que se llamaba Cárdenas, alguien muy abierto a acoger intelectuales progresistas en el país, y unos 20.000 personas encontraron acomodo en México. Pero claro, esto no estaba al alcance de todos los republicanos. Aquellas solamente podían ir personas a las cuales le financiaban el viaje el gobierno mexicano porque les interesaba, o personas que se lo podían costear, que no eran demasiados. Muchos otros exiliados que sobre todo pudieron escapar en el último momento terminaron en la Unión Soviética. Pero estos obviamente eran únicamente militantes del Partido Comunista de España, que eran los únicos que eran acogidos en la Unión Soviética.
Allí muchos de ellos terminaron formando parte de unidades militares que se enfrentaron con los nazis cuando invadieron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Algunos incluso pilotaron escuadrillas de cazas que estuvieron luchando en la batalla de Stalingrado contra el nazismo. Pero sin duda el exilio español más importante fue en Francia. Desde que cayó Barcelona, en el invierno de 1939, se cifra entre 300.000 y 400.000 las personas que cruzan la frontera francesa, que obviamente es lo más fácil. La forma de recibir a los exiliados españoles por parte de los franceses tiene diferentes modos. En ocasiones se les recibió de una forma humanitaria, pero en general los franceses estaban asustados ante esta invasión. Un fenómeno muy asimilable a lo que nos encontramos ahora con los refugiados sirios y con los refugiados en general de los diferentes conflictos que ocurren fuera de Europa. Los franceses estaban asustados ante la cantidad de personas que entraban en su país, muchos de ellos armados, con lo cual tenían que ir dejando las armas según entraban. La acogida se les dispensó en campos de internamiento muy parecidos a los campos de refugiados actuales, con un trato peor. Por ejemplo, las que se dieron en Argelès-sur-Mer, un pueblo francés cerca de la frontera en la costa mediterránea. Se les alojó directamente en las playas, en campos que carecían de los servicios más esenciales. Por eso tenían que usar la playa prácticamente para todo. Por eso la mortandad entre los exiliados es tan alta, se cifran 20.000, ya que las condiciones higiénicas eran penosas. Otros pudieron escapar a última hora en barcos que salieron de Alicante y Valencia, como el famoso Stambrook, un barco que iba hasta los topes y que consiguió llegar al puerto de Orán, en Argelia, que entonces era una colonia francesa. Algunos de los que llegaron allí siguieron viaje hasta otros destinos más apetecibles, como la Unión Soviética o México, como veíamos anteriormente, pero muchos de ellos fueron empleados por los franceses en trabajos prácticamente forzados en las colonias francesas, como intentar construir una obra mastodóntica y faraónica que nunca se realizó, que fue una carretera entre Alger y Níger. Esto nunca se llevó a cabo, pero fueron muchos los españoles que tuvieron que trabajar en unas condiciones muy duras. Sobre todo porque en el ejército francés en las colonias pues había muchos simpatizantes de las ideas fascistas que les repugnaban los republicanos españoles. Pese a todo esto, los republicanos españoles se vieron inmersos a los pocos meses en el conflicto bélico que empezó al poco tiempo, que fue la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, la combatividad de los españoles, el hecho de no tener nada que perder por encontrarse en el extranjero y el estar acostumbrados a un conflicto bélico tan duro como fue la Guerra Civil Española, les hizo que muchos se echaran al monte para formar parte de los maquis, la famosa resistencia francesa, en la cual muchos de ellos se incluyeron en el grupo de francotiradores y partisanos que formaron la agrupación de guerrilleros españoles contra Hitler. Los españoles hacían sabotajes, los españoles hacían asesinatos selectivos, sobre todo de francotiradores frente a los nazis, y hostigaron todo lo que pudieron a los nazis en su retaguardia. Otros españoles se vieron obligados a hacer trabajos forzados para las tropas de Hitler. Pero sin duda lo más destacado fueron los que desde Argelia se incorporaron a la Legión extranjera francesa. Muchos de ellos fueron incluidos en una división francesa que era la 9 del general Leclerc, en el cual el 75% de los soldados eran españoles. Estuvieron luchando en todos los frentes posibles de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el desalojo de las tropas nazis y italianas del norte de África, en Túnez y en Argelia, a partir de 1943, junto a tropas inglesas y americanas. Pero sin duda lo más destacado y lo que ha quedado mejor para la historia fue el hecho de que, al ser una avanzadilla de los ejércitos aliados después del desembarco en Normandía, fueron los primeros en entrar en París. Entraron en París en unos vehículos blindados llamados half-track que estaban decorados con nombres españoles. Unos se llamaban Don Quijote, o como los que podéis ver en las fotografías, España Cañí, o con nombres de batallas de la Guerra Civil como Brunete, Guadalajara. El resto de la guerra no fue especialmente bueno para ellos, ya que estuvieron enfrentando con tropas alemanas en la batalla de las Ardenas, donde muchos de ellos perdieron la vida. Desgraciadamente, cuando acabó la guerra, su principal motivación, que era recibir ayuda de los aliados para invadir España y acabar con el régimen franquista, fue algo que nunca se produjo. Aquí podéis ver imágenes de cómo entran en París. Ahí veis el half-track
Guernica o el Guadalajara. Eran de distintos puntos de España y de diferentes ideologías políticas, desde el anarquismo, socialismo y comunismo. Vamos con las consecuencias políticas. Como ya habíamos hablado anteriormente en los vídeos publicados anteriormente, teníamos que una de las circunstancias más duras de la Guerra Civil Española fue la represión. A la izquierda tenéis el fusilamiento masivo que se produjo después de la conquista por parte de los sublevados de la ciudad de Badajoz, y tenéis el famoso ejemplo de Paracuellos del Jarama como matanza perpetrada por los republicanos. La represión republicana ya fue descrita anteriormente, se cebó con terratenientes, industriales, gente que fuera sospechosa o que fuera militante de derechas o sospechosa de serlo. Fue muy grande contra la Iglesia, la cantidad de curas asesinados, curas, monjas asesinadas, fue muy grande, y quien los situó entre 10.000. Y también militares golpistas, realmente militares golpistas, como ahí tenéis Ortiz de Zárate, que se pronunció en Guadalajara y que fue detenido por las milicias obreras y fue prácticamente linchado, como se puede ver en las imágenes que tenéis ahí. Mención aparte es el caso de José Antonio Primo de Rivera, dirigente de Falange, que fue detenido en Alicante, fue mantenido preso durante un tiempo, pero fue fusilado como respuesta a los bombardeos sublevados sobre Madrid. Este dirigente de Falange no estaba abiertamente a favor de Franco ni del golpe de Estado, pero sin embargo, por ser fundador de Falange, pues fue ejecutado y todavía sigue en el Valle de los Caídos. La represión franquista es sobradamente conocida, fue bastante amplia, ya que al ser los vencedores tuvieron posibilidad de hacerla bastante más grande, y se cebó pues con militantes sindicales, tanto campesinos como obreros, con militantes de partidos de izquierda, con intelectuales, con maestros y maestras, con simples funcionarios. Lo peor de esta represión es que fue, como ya hemos visto, sistemática, mientras que la republicana fue descontrolada, fue algo espontáneo, nacido en el fragor de los primeros momentos de combate. Sin embargo, la de los sublevados fue organizada en el primer momento, como ya vimos lo vimos en algún vídeo anterior, y además tuvo su continuación en el franquismo. Por eso la cantidad de bajas o de represaliados que se pueden achacar al bando sublevado es necesariamente mayor. Al terminar la contienda se publicó la Ley de Responsabilidades Políticas, en la cual pues toda persona que hubiera participado en política en la República pues se convertía en una persona al margen de la ley. Pero no solamente durante la Guerra Civil, sino que se puso como efecto retroactivo desde octubre de 1934 en las revoluciones obreras, no solamente en Asturias, sino en otros puntos del país. Muchos de los que llenaron las cárceles en 1939 fueron ejecutados, y otros pues fueron utilizados durante años como lo que se llaman los esclavos del franquismo. Esclavos del franquismo que fueron utilizados en construcciones de infraestructuras o incluso cedidos a empresas de amigos del dictador o amigos del régimen. Construyeron urbanizaciones en Madrid, construyeron fábricas, y lo más destacado de estos esclavos del franquismo fue la construcción del Valle de los Caídos. En cuanto a la política exterior, hasta 1942, Franco les debía un favor a Italia y Alemania y trabó contactos rápidamente con los estados fascistas a través de su cuñado Serrano Suñer. El régimen, el movimiento nacional, intentaba aparentar las hechuras de un estado fascista a la manera de italiano alemán. Se popularizó el saludo a la romana, el saludo fascista, y la simbología era puramente fascista, así como el encuadramiento general de las masas y las hechuras de estado totalitario. A partir de 1942, cuando se ve que el signo de la guerra cambia, el régimen intenta desprenderse de sus adornos exteriores fascistas e intenta homogeneizarse más o asimilarse más exteriormente a la sensación que podía dar una democracia de corte occidental, sino una democracia, un estado occidental. Esto para Franco
fue positivo, ya que él tenía una declarada admiración por todo lo británico y entonces intentó aproximarse más a los británicos, que también le habían prestado ayuda durante la Guerra Civil Española. Cuando la guerra terminó, el régimen franquista se quedó solo. Me refiero cuando acabó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista se quedó solo. Tuvo un repudio internacional que duró prácticamente una década. Y a España, por ejemplo, se le impidió entrar en la ONU y hubo planes para conseguir derrocar a Franco, pero que nunca se llevaron a cabo. Nunca se llevaron a cabo porque ya antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, el gran enemigo de Estados Unidos y de los aliados en general, como Gran Bretaña, ya dejó de ser el nazismo y pasó a ser la Unión Soviética. Y en Europa, evidentemente, el país que menos posibilidades tenía de caer del lado de la Unión Soviética era sin duda España. Ahora, una España sin Franco podía fácilmente convertirse en una España comunista, como de hecho estuvo a punto de suceder durante la guerra. Quizá lo más duro fueron las consecuencias económicas. Ahí puedes ver cómo el PIB de España se hundió durante los años de la guerra. La renta nacional y la renta per cápita se hundieron y no llegarían a estar al nivel del 36 hasta bien entrados los años 50. El tejido industrial de España, si bien no fue especialmente grande, sí que se paralizó y España volvió a una economía básicamente agraria, pero a un nivel absolutamente anticuado, porque además la cantidad de muertes incluso en animales de tiro había sido bastante grande. Las destrucciones materiales son inmensas en edificios, en infraestructuras, en comunicaciones. Y además España tiene una tremenda deuda externa. Ha perdido las reservas de oro del Banco de España, que han sido usadas para pagar el material bélico de la Unión Soviética, como también se han hecho diferentes créditos con Italia y Alemania para pagar el material bélico que había recibido Franco durante la guerra. Por lo tanto, la situación económica del país es desesperada. Las consecuencias sociales de que ganase la España de Franco pues son que en los años de la dictadura que vendrá a continuación, el poder social y el poder económico va a estar en manos de la Iglesia, del sector más conservador del ejército, de los terratenientes industriales, y triunfa un modelo de España absolutamente conservador. La mujer va a tener un retraso sin precedentes, nadie va a poder votar, ni la mujer menos, pero la mujer va a quedar absolutamente sometida al varón y limitada a las funciones de ama de casa y a determinadas profesiones que se consideraban entonces como propias de su sexo. Las consecuencias culturales son también muy grandes, tanto desde el punto de vista cultural como científico. El exilio, tanto de intelectuales como de científicos, es enorme. Los científicos van a irse ya en muchos de ellos durante la guerra. Por ejemplo, Severo Ochoa, que veía imposible que con la coyuntura que tenía España el poderse dedicar a las investigaciones que le llevarían a obtener el premio Nobel en los años 50. Otros científicos formaron la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Exilio, en París. Otros terminaron trabajando como cirujanos en la Unión Soviética. ¿Y qué quedó de la edad de plata de la cultura española? Pues prácticamente se fueron todos. Antonio Machado, que le tenéis en el ángulo superior derecho, se fue a los pocos días de terminar la guerra, de que produciese la fiesta de Barcelona, para morir a los pocos días en Coyure, cerca de la frontera. El cineasta Luis Buñuel estuvo en México durante toda la dictadura. Y poetas como María Zambrano, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, la lista es interminable, podríamos decir Alberti, Pedro Salinas, Francisco Ayala, Rosa Chacel, Margarita Sirgu, Clara Campoamor, Manuel Chávez Nogales, Ramón J. Sender, dejaron a la cultura y la ciencia española en los años posteriores como un absoluto páramo. En general, y para terminar la guerra civil, podemos decir que la guerra civil española dejó una fractura moral en el país muy grande que ha durado muchos años, agravada por los 40 años de dictadura en los que nunca, y esto es importante, nunca se intentó superar, nunca se buscó la reconciliación, siempre se consideró a los derrotados como unos enemigos a los cuales se había derrotado
Y esto pues dejó cicatrices en nuestra sociedad que nunca han terminado de cerrar del todo. Y con esto terminamos el tema de la Guerra Civil Española.